Capítulo 1. El primer despertar. Era el año 1715, en el mes de junio para ser exactos. Los primeros colonos, que eran 91 en total, más 60 acompañantes que eran familiares y conocidos, gente que quería empezar sus vidas en el nuevo lugar acordado, viajaban a una área de tierra que al mismo tiempo tenía algunos habitantes indígenas. Ellos no pusieron mucha resistencia a esta extraña invasión, debido a que ya habían escuchado de hombres y personas que tenían un arma capaz de matar a alguien con solo tirar de un gatillo. Así que no hubo problema para estas personas en dejarlos entrar a sus tierras. Además, había algo mucho peor a que temerle, además de las armas. Algo curioso que ocurrió con los colonos es que cuando llegaron a entrar sintieron un ambiente pesado de malos presentimientos, pero no creyeron que fuera la gran cosa. Es más, ¿por qué tendrían que darle importancia a algo tan insignificante como un pequeño presentimiento? Estas personas exploraron los terrenos, los bosques, todo lo que hubiera alrededor. Era perfecto. Y con respecto a los indígenas, no había problema, pues parecía que tenían miedo. Lo curioso es que no le tenían miedo a ellos, le tenían miedo a algo más. Ese día ya estaba acordado, les encantó todo, así que decidieron crear campamentos y armar pequeños establecimientos para firmar el acta del pueblo. Pasaron varios meses y finalmente se acordó que oficialmente el pueblo se llamaría Terry. Esa noche la gente bailó, se emborrachó, contrataron al circo como entretenimiento, del cual había un famoso comediante y payaso llamado Bob Gray, pero su nombre artístico era Pennywise el payaso bailarín. El tipo tenía una hija. Ella no era parte de su show, pero lo acompañaba donde fuera su padre. En fin, el tipo en medio de su show se dio un entre comillas descanso de su acto, donde aprovechó en beber y embriagarse. Decidió apostar en compañía de algunos fundadores de Derry. Era una fiesta muy loca, llena de alcohol, alguna que otra pelea y sexo. Ya muy de noche, uno de los fundadores, llamado Robert Lyon, se despertó por un extraño ruido. Como estaba un borracho por los efectos del alcohol, no podía caminar bien. A veces tropezaba, andaba mareado. Entonces, mientras trataba de buscar el origen del extraño ruido, no se daba cuenta de que se estaba alejando cada vez más y más de su casa. Y se estaba acercando a unos montes, donde escuchaba más y más una especie de gruñido. El tipo creía que podría ser algún perro herido o alguna especie de animal. Entonces fue cuando lo vio. Vio a eso. Robert vio un árbol monstruoso. Era enorme, al igual que su enorme boca, la cual tenía unos dientes tan filudos que parecían cuchillos y navajas, pero hechos de madera, de los cuales la criatura babeaba, pero en vez de babear saliva, babeaba savia y sangre, con algunos trozos de un perro que estaba terminando de devorar. Robert sintió como de inmediato se le fue la borrachera. La criatura sintió su presencia. Cuando esa cosa vio a Robert, le sonrió, con una sonrisa tan perturbadora y aterradora, que hizo que Robert tratara de correr hasta morir. El corazón se le aceleraba cada vez más y más. Sentía como eso le pisaba los talones. Robert lloraba y gritaba, pero nadie lo escuchó. Finalmente eso lo hizo tropezar. Robert sentía que el corazón se le salía. En ese momento sintió un calor terrible en los intestinos.
vio como eso le había mordido ferozmente el estómago y con fuerza arrancó hacia afuera todos los órganos e intestinos de Robert para luego abrir tan grande su boca y tragarse el resto del cuerpo de Robert. Eso en ese momento sintió un placer inevitable. El sabor de la carne era exquisita, sabrosa y placentera. Él era un monstruo imparable y los humanos unas simples hormigas. Pero no solo era ese el placer, sino que su espíritu gozaba de ver ese sentimiento que sufren los mortales, llamado miedo. Él era el miedo puro. Eso estaba hambriento. Lo que había comido no lo había satisfecho. Necesitaba más. Quería más. Así que toda esa noche fue un brutal y enorme festín para él. Después de haber devorado a Robert, se fue devorando otras 90 personas, que justamente eran los fundadores de Derry. Ya al amanecer el resto del pueblo se percató de la ausencia de los fundadores, así que trataron de buscar a los 91 fundadores. Jamás los encontraron. La única pista que tenían era un rastro de ropa ensangrentada cobertizo de un pozo. La gente investigó. Solo encontraron la ropa y sangre, nada más. Los días, semanas, meses iban pasando, y así como crecía el pueblo, también iba disminuyendo una parte de él. La gente desaparecía y no había explicación alguna. Fue entonces que en una granja de Derry que pertenecía a un hombre llamado Gunther, se logró presenciar un mejor avistamiento de la criatura. Según cuenta Gunther, ocurrió así. Ya había terminado de dar de comer a los caballos, así que decidió ir a terminar de regar las plantas. Pero justo en ese instante escuchó como los cerdos chillaban terriblemente, así que decidió ir corriendo a ver qué había pasado. Quedó horrorizado al entrar al criadero. Restos de cerdos estaban por todos lados, patas, vísceras, etc. Pero eso no fue lo peor de todo. Cuando miró hacia una esquina vio el cuerpo degollado y destrozado de su hermano. Estaban muertos del miedo. Los pelos se le habían puesto de punta, así que decidió buscar al responsable de esto, no sin antes llevar consigo un arma para matar al desgraciado. Así que entró a su casa, fue a buscar la escopeta, y fue cuando quedó perturbado por lo que divisó cerca de él. Era su hermano, pero se veía diferente. Esta versión de su hermano tenía la cara medio mal formada y con una amplia sonrisa, con unos dientes chuecos. Gunther sabía que fuera lo que fuera eso, no era su hermano. Así que de inmediato trató de dispararle, pero ese animal, esa cosa, se movía demasiado rápido. La mayoría de las balas no le atinaron, pero hubo una que sí. Para la desgracia de Gunther, esto no le hizo daño al animal. Lo único que hizo fue enfurecerlo. Así que como no le quedaban más balas, decidió correr. Corrió tanto como y cada vez que miraba para ver si la criatura lo seguía, veía cómo estaba a punto de alcanzarlo. Así que siguió corriendo. Lamentablemente se tropezó con una roca que logró romperle el tobillo, tan grande y tan fuerte. Gunther gritaba de miedo y dolor. Sin embargo, la criatura no lo mató, pero sí lo rodeaba, mientras Gunther lloraba y gritaba del dolor y de miedo. La criatura disfrutaba y amaba ver todos esos sentimientos. Sentía un placer morboso, como si se estuviera masturbando, pero no tenía que hacerlo. Era un placer extraño, como si el dolor fuera un disfrute personal. Cuando vio que Gunther se trataba de calmar, decidió hacer algo que Gunther jamás olvidará en toda su vida, o en lo que quedó de ella. Esta cosa se le acercó, le sonrió, pero esta vez le sonrió tanto que parecía que se le iba a quebrar la mandíbula. Y entonces se abrió la boca hasta partirse la mandíbula, y le mostró unas 3
esferas brillantes que dejaron loco a Gunther. Cuenta él que cuando vio esas 3 esferas brillantes, vio incontables horrores. Vio cómo la gente se abría el pecho para arrancarse el corazón. Vio canibalismo en todo su esplendor, más otros horrores que jamás decidió contar. Estaba temblando tanto que hasta se orinó en los pantalones. Y finalmente, cuando dejó ver las 3 esferas, empezó a vomitar sangre y vio cómo la criatura flotaba y la sonreía mientras se alejaba. Gunther solo siguió vomitando para finalmente desmayarse. Al día siguiente el pueblo se enteró de todo lo que había ocurrido, pero ellos no le creyeron y lo nombraron el loco del vómito. Y la gente dejó de prestarle atención y cualquier cosa que él dijera para ellos era una vil mentira. Dicen que trató de suicidarse incontables veces, pero que algo lo impedía. También se dice que todas las noches tenía pesadillas con aquella criatura y que siempre sentía que lo seguía a todas partes. Finalmente, el 7 de noviembre del año 1716, logró suicidarse arrojándose desde el techo de su casa, rompiéndose la cabeza en la caída. Se podría decir que el tipo después de eso, tal vez, sintió lo que la canción Tiptoe Through the Tulips de Tiny Tim quería decirnos.